Saludos. Llegamos a la última sesión que dedicaré en exclusiva a la validación de datos en Excel 2010. Esto no significa que la dejaremos de lado. Junto con otras herramientas y ejercicios que plantee más adelante, volveremos a necesitarla. Como ya comenté en la sesión anterior, las últimas sesiones las dedicaría a la creación de validaciones personalizadas. Como ya vimos en esa sesión, este tipo de validación permite crear validaciones mucho más potentes e interesantes que las validaciones normales. Usaremos fórmulas que devuelven valores booleanos, falso o verdadero, y solo cuando las fórmulas devuelvan verdadero se darán por válidos los datos. Si las expresiones que se usan en las fórmulas son consideradas falsas, si no se cumplen, saltará la validación y no dará por bueno el dato. Ya vimos muchos ejemplos en la sesión anterior y en esta vamos a seguir con más. Quizás sean algo más complejos, pero de lo que se trata es de ver posibilidades de lo que podemos llegar a crear. Por ejemplo, crearemos una validación que permita controlar que a la hora de dar una cita a un cliente no la demos en el día y hora en el que ya tenemos otra cita. Y también crearemos una validación de datos que controle la validez del NIF. Recordad que este documento es el que identifica a cada uno de los españoles y se puede realizar un cálculo que permite controlar si el NIF es válido. Solo controlaremos los NIF nacionales. Para controlar todas las posibilidades restantes harían falta fórmulas más complejas y yo solo os quiero dar ideas. Si alguien necesita el control completo, puede desarrollarlo él mismo. Es un buen ejercicio de aprendizaje. En esta sesión también os comenté que veríamos el funcionamiento de la casilla omitir blancos, y es por lo primero que vamos a empezar. Como siempre, para seguir las explicaciones podéis descargar del blog el archivo que uso en el vídeo. A continuación, accedemos a Excel 2010 y abrimos el documento descargado. Al tratarse de un documento descargado de internet, se abrirá la vista protegida. Para poder realizar los cambios que veréis en el vídeo, debéis habilitar la edición. Lo hacemos y empezamos. Para la primera parte de esta explicación utilizaré de nuevo la hoja factura de la sesión anterior. En ella, entre otras cosas, controlábamos que en esta columna, aquí en la I, no se duplicará códigos a la hora de crear nuevos productos. Esa validación ya está hecha para toda la columna I y la vamos a usar para comentar la casilla omitir blancos. La probamos primero para recordar que hacía la validación. Al añadir un producto a esta lista, comprueba que el código que usemos no esté ya en la lista. Si escribo un código que no existe, lo permite. Por el contrario, si intento escribir un código que ya existe, salta la validación y no permite que escribamos ese código. Bueno, pues ahora con estos datos vamos a probar el funcionamiento de la casilla omitir blancos. De todas las maneras, ya os aviso que el comportamiento puede depender mucho de la validación que creéis, pero así recordamos cómo funciona y que esta casilla es un poco puñetera. Accedemos a la validación, seleccionamos toda la columna y a continuación en la ficha datos accedemos a validación de datos y si observamos la ventana de validación, la casilla ahora mismo está activada. Por lo tanto, si probamos a dejar una celda en blanco, no pasa nada, se permite. Recordad que esa era la función de esta casilla, la de omitir la validación de las celdas cuando éstas estén vacías. Cuando está activada se omite y cuando no lo está, sí que intenta validarlas. Ahora seleccionaremos de nuevo toda la columna y accedemos a validación de datos. Vamos a desactivar la casilla y probamos de nuevo a dejar, por ejemplo, esta celda en blanco. Recordad que este paso hay que hacerlo entrando a la celda y borrando el contenido. No vale con seleccionar la celda y pulsar la tecla suprimir. Hacemos y salta la validación. De nuevo os digo lo mismo que en las ocasiones anteriores. La validación no salta porque hemos desactivado la casilla. Salta porque al desactivarla sí que se comprueba la validez de la celda y en este caso no cumple la regla que estaba creada. Si cancelamos y entramos a la validación, seleccionamos toda la columna y entramos a validación de datos, podemos ver que la fórmula que usamos da por bueno el dato cuando aparezca una sola vez en la columna. Cuando contar.si me dice que ese código está una vez, cuando es igual a 1, se da por bueno el dato. ¿Qué ha pasado? Pues que al dejar la celda vacía, contar.si
ya no tiene código para contar. Al intentar dejar esta celda vacía, contar.si no tiene dato para contar y devuelve de resultado 0, que evidentemente 0 no es igual a 1. Fijaros, si la validación usara esta fórmula, en lugar de la que tenemos, le decimos que se tiene que cumplir que contar.si devuelva 1 o menos de 1, que también podría servir para lo que queríamos. Si probamos y ahora intentamos dejar esta celda vacía, sí que lo permite, porque el 0 ahora sí que se da por bueno. En la regla de validación le hemos dicho que puede ser el resultado que devuelve contar.si o 0 o 1, bueno, o menor que 1 o 1. Bueno, pues esto es lo principal que os quería contar sobre la casilla aplicada a la validación de datos con fórmula, que en realidad no hay mucha diferencia con los tipos normales. Si está activada, se omiten las celdas vacías, y si no lo está, la celda se podrá quedar vacía dependiendo de la fórmula que usemos para la validación, que es lo que hemos visto ahora. Cuando estaba con igual a 1 no lo permitía porque 0 no es igual a 1, pero al cambiar la fórmula a menor o igual a 1 sí que ha permitido dejar la celda vacía. Bueno, pues este tema ya está. Ahora vamos con ejemplos nuevos. Bueno, cancelamos esta ventana y ahora vamos a la hoja citas. Accedemos a ella y os comento qué tenemos aquí. Tenemos unas celdas en las que vamos a escribir las citas que tendremos con unos clientes. En las dos primeras celdas escribiremos la fecha y la hora de la cita. En las otras dos, con quién tenemos la cita y dónde. Ya tenemos un par de citas rellenadas para tener datos con los que probar la validación. La validación que vamos a crear realizará el siguiente control. Vamos a evitar que se pueda dar una cita en un día y una hora en la que ya hay una cita. Por ejemplo, con los datos que tenemos, evitaríamos que se dé una cita a un cliente el 10 de enero a las 12:30. Ya hay una cita en esa fecha y en esa hora, entonces esto es lo que vamos a evitar que pase. Venga, vamos a empezar. En este caso, la validación la vamos a crear en dos columnas. En la columna de la fecha y en la columna de la hora. Hay que hacerlo en las dos porque si no podría pasar lo siguiente. Podría pasar que escriba una fecha y una hora correctas. ¿Veis? Esta fecha es correcta y esta hora también es correcta porque no tengo en el 12 de enero una cita a esa hora. Pero, por ejemplo, ahora podría pasar que vaya la fecha, la cambie, le diga que esta cita es para el 10 de enero a las 12:30 y ya tengo la cita duplicada. Luego la validación se tiene que controlar tanto cuando se rellene un dato en la columna A como en la B. No solo cuando se rellene la hora y ya damos por buena la fecha que está aquí. No, hay que controlar esta validación cuando se rellene la fecha o se rellene la hora, independientemente del orden en el que se metan los datos. Por lo tanto, empezamos seleccionando las columnas que van de la A a la B y a continuación accedemos a la validación de datos. Evidentemente no hay ningún tipo de validación que controle lo que queremos, por lo tanto debemos seleccionar la opción personalizada y crear una fórmula que haga el control que queremos. Ahora debemos pensar una fórmula que nos sirva para lo que queremos. Ahora mismo tenemos en las celdas A4 y B4 los datos de una cita que no son correctos. Ya tenemos una cita en ese día y a esa hora, esta de aquí. Podemos aprovechar esa repetición para encontrar una manera de localizar citas duplicadas en el día y hora. Si estos datos nos los dieran en papel, deberíamos ir mirando todas las fechas y horas que hay en la hoja y localizar si hay duplicados. En Excel no hay una función que localice duplicados, pero sí que hay funciones que nos dicen cuántas veces aparece un dato. Para que haya varias citas en un mismo día y hora, este dato debería aparecer más de una vez. Por el contrario, para que en esa fecha y hora solo haya una cita, debería aparecer una sola vez. Resumiendo, debemos contar cuántas veces aparece la fecha y la hora de una cita, pero juntas. Que haya varias citas
En el mismo día, pero a diferentes horas, sí que se puede dar, pero a la misma hora no. Para solucionar esta situación, vamos a utilizar la función contar.si.conjunto. Esta función permite contar cuántas veces se cumplen varias condiciones. Es justo lo que necesito. Necesito que me cuente cuántas veces la fecha y la hora son iguales a las que estoy escribiendo. Por lo tanto, son dos datos que hay que controlar. Si, por ejemplo, quisiera controlar que un día solo pueda tener una cita, bastaría con contar.si, porque en ese caso debería contar cuántas celdas hay con la misma fecha, una sola condición, pero en este caso son la fecha y la hora, 2. Escribimos la siguiente fórmula y la explico. Para empezar, os aviso que no está del todo bien todavía, pero lo vamos a ir solucionando poco a poco. Con la función contar.si.conjunto le indicamos que cuente cuántas veces aparecen la fecha y la hora juntas en las columnas A y B. Con esta función podíamos indicar varias condiciones que se debían cumplir para contar celdas, y solo cuando se cumplan todas se cuenta. En este caso, os puede chocar que le indique que debe contar cuántas veces aparecen la celda A1 en la columna A y la celda B1 en la columna B, pero juntas. En la A1 y la B1 tenemos los títulos de las columnas, pero al estar realizando la validación para las dos columnas enteras, para varias celdas, la validación hay que empezar creándola pensando solo en la primera celda de las que tenemos seleccionadas, que es la A1. Si en la celda A1 se escribieran fechas, se debería cumplir para dar por bueno el dato que la fecha que está en la A1 y la hora que está en la B1 aparezcan una sola vez. Debéis recordar que cuando acepte y se cree la validación, Excel modificará esta fórmula para adaptarla al resto de celdas y se producirán desplazamientos en las referencias de las celdas que nos podrán venir bien o mal, como veremos a continuación. Para que el dato sea dado por bueno, lo que devuelve el contar.si.conjunto tiene que ser igual a 1, que significa que esos dos datos juntos aparecen una sola vez. Antes de probar lo que tenemos de momento, vamos a añadir un mensaje de error. Ahora sí, aceptamos y vamos a probar. Por ejemplo, ahora mismo tenemos datos erróneos en las celdas A4 y B4. Son datos duplicados, pero recordad que la validación solo comprueba los datos cuando los confirmamos. Los que ya están escritos no se tienen en cuenta. Vamos a acceder a la celda en la que está la fecha escrita y la confirmamos de nuevo. Perfecto, ahora ya me indica que no es correcta. Al confirmar sí que comprueba el dato y ahora mismo la fórmula que hemos creado devolvería que esa pareja de fecha y hora está dos veces, por lo tanto no es correcto. Estaremos aquí y aquí. Ese contar.si.conjunto devolvería 2 y evidentemente 2 no es igual a 1. Por lo tanto no es correcto. Vamos a cancelar, que os quiero enseñar una cosa. Cancelamos, seleccionamos la celda de la fecha incorrecta y accedemos a validación de datos. Fijaros en la fórmula. Excel ha hecho lo que os he dicho. Yo he creado la fórmula que necesitaba para la celda A1, pero para esta celda se ha producido un desplazamiento en las celdas. Ha cambiado las celdas A1 y B1 a las celdas A4 y B4, que son las que me interesa que se cojan para comprobar si el dato que estaba escribiendo en la A4 era correcto. Ha desplazado las referencias 3 filas hacia abajo para que se adapten a la fila 4. Bueno, parece que funciona bien. Salimos de la validación y ahora vamos a probar a meter un dato correcto. Introduzco aquí una fecha similar a la de la segunda cita que tenemos rellenada, 11 del 1. Acepto y
perfecto. La fecha es la misma, pero como la hora es diferente, da por bueno este dato. Vamos a probar a modificar la hora. Ahora, en la hora de la tercera cita, voy a poner la misma que la segunda. Entonces ya coincidirían en todo, en fecha y en hora. Vamos a ver qué pasa. Confirmo. Bueno, pues tenemos un problema. Sí que la permite y no debería. Esta y esta tienen la misma fecha y la misma hora. Antes de volvernos locos, vamos a seleccionar la celda de la hora y accedemos a validación de datos. Si repasamos la fórmula, comprobaremos que tenemos un problema. La fórmula que nosotros habíamos creado comprobaba que la fecha y la hora solo aparecieran una vez en las columnas A y B. Sin embargo, la que estoy viendo aquí comprueba en las columnas B y C. Y además para la comprobación está cogiendo las celdas B4 y C4, cuando debería coger las celdas A4 y B4. Debería coger esta y está cogiendo esta y esta. Esta y esta, que están mal. El problema es que al estar haciendo la validación para varias columnas, también se ha producido un desplazamiento en las letras de las referencias que se usan en la fórmula. El desplazamiento de las filas nos venía bien para que cogiera cada una de las fechas y hora que se pueden rellenar, pero el de las columnas no interesa porque siempre se debe usar las celdas de las columnas A y B. Solución: los dólares. Hay que fijar referencias para evitar que se desplacen las columnas. Cancelamos la validación y seleccionamos otra vez las dos columnas enteras. Y ahora sí, accedemos a validación de datos y vamos a modificar la fórmula para que funcione bien. Así, colocamos dólares delante de todas las letras de las referencias para evitar que se desplacen al crear Excel la validación para el resto de celdas, para evitar que se desplacen una columna hacia la derecha. Este es un detalle súper importante. Debéis recordar que cuando creáis validaciones personalizadas para varias celdas a la vez, estáis creando la validación para la primera celda seleccionada, pero teniendo en cuenta que esa fórmula que escribáis después se adaptará al resto de celdas y quizás haga falta fijar referencias. Venga, vamos a aceptar y probamos. Podemos empezar intentando confirmar de nuevo esta hora, que antes sí que la permitía, es en la que nos hemos dado cuenta que no funcionaba bien. Confirmamos y ahora sí, perfecto, sí que salta la validación. Reintentamos. Escribimos una hora que no esté repetida. Por ejemplo, esta. Sí que hay una cita en las 12:30, pero es de otro día. Aceptamos y la da por buena. Vamos a intentar duplicar esta cita con la primera, metiendo la misma fecha, para comprobar que lo anterior también sigue funcionando bien. Y perfecto, cancelamos. Podemos probar, para acabar ya con las pruebas, en otra fila diferente. Primero con datos correctos. Perfecto. Todo bien. Ahora voy a duplicar la fecha. Perfecto, porque en esa hora, en ese día no hay una cita. Ahora voy a duplicar la hora con la anterior para ver si salta la validación. Perfecto. Todo funciona como yo quería. Ya tenemos la validación creada. Como siempre, lo que os digo, cuanto más sepáis de fórmulas y funciones, más posibilidades tendréis en Excel.